¿Cómo describir el momento? ¿De qué está hecho este momento en donde vemos pues a un personaje inenarrable como Donald Trump actuar como está actuando y los efectos que pueda traer en consecuencia? ¿Qué estás viendo, Jerónimo? Un par de comentarios iniciales, o yo diría que veo un par de cosas. La primera es que las primeras semanas de la administración del presidente Trump, en lo que respecta a la relación con México y en lo que respecta a la política exterior en general, yo creo que han sido como podía esperarse. En nuestro caso ha sido con mucha volatilidad, con pronunciamientos bruscos, con una diplomacia digital, digamos, muy mediática, con aranceles y la amenaza de aranceles, y a final de cuentas, un paso para adelante, uno para atrás, dos para un lado, etcétera. Creo que ha sido en ese sentido muy previsible y como podría esperarse. Y la segunda es que vemos también, yo creo que, yo te diría que la relación México-Estados Unidos está en una etapa que se caracteriza por esta tensión que siempre ha existido, pero que hoy está exacerbada entre una interdependencia económica clarísima en ambos sentidos, por supuesto, y diferencias en lo político y entre las soberanías, digamos. Creo que eso es lo que estamos viendo principalmente, Carmen. Estamos viendo eso principalmente y estamos viendo efectivamente una postura de Donald Trump que es muy singular. Bueno, desde todo es singular, todo es fuera de serie al final de cuentas. Este momento extraordinario en términos de las cosas que no habíamos imaginado que ocurrieran, por ejemplo, esta condición voluble de anunciar una cosa, de dar un respiro, en fin, todo esto que estamos pues ya observando, también coloca a México en una circunstancia muy compleja que la presidenta mexicana ha sorteado con diplomacia, pero lo que ha hecho Trump con México es brutal en términos de sus acusaciones. Además de los aranceles per se y lo que está ahí, pues aún vivo, hay un respiro, pero no está resuelto el tema de los aranceles. Estas acusaciones tan fuertes y directas de un gobierno formalmente en contra de otro gobierno, acusándolo de tener alianza con el crimen organizado, es algo que no habíamos visto jamás. Que aunque la presidenta, me parece que de manera correcta, no se engancha en eso, el puñal está clavado en términos de una acusación de este tipo, sin elemento alguno para demostrarlo por lo pronto públicamente. Yo creo que tienes toda la razón, Carmen. Las dos declaraciones que ha habido de la Casa Blanca en el sentido que tú señalas no tienen precedente en la relación, al menos en los últimos 50, 60 años, y son bastante serias. Yo apuntaría dos cosas. La primera es que el gobierno de México tiene todo el derecho de demandar precisión, explicación, corrección al respecto, porque si bien había existido en otros años pronunciamientos sobre alguna persona en individual, sobre un tema individual, nunca, como bien señalaste, este nivel de expresión de la Casa Blanca respecto a una asociación ante el crimen organizado del gobierno de México. Yo creo que la presidenta Sheinbaum, su equipo lo han manejado razonablemente bien. Creo que lo han hecho de manera juiciosa. No quiere decir que esté resuelto ni cerca el problema. Y el segundo comentario, Carmen, es que a mí me parece que más allá de este hecho, de estas declaraciones, que en efecto son serias, graves y sin precedente, yo creo que es este gobierno en México, igual que todos los anteriores, al menos los últimos 4 o 5, yo creo que no pueden garantizarle ni a Estados Unidos ni a los mexicanos que no ha existido una alianza entre funcionarios de muy alto nivel en los tres órdenes y niveles de gobierno y poderes y el crimen. Y por lo tanto, lo importante no solo es lo que ha pasado ahora con este pronunciamiento, sino cómo lo aborda el gobierno. Yo creo que eso es lo realmente importante. Creo que va a marcar esta administración, a la administración de la presidenta Sheinbaum, y creo que Estados Unidos lo que más atención pondrá es cómo se responde ante eso que parece ser un hecho. Eh, pero una cosa es decir, o esta funcionario del gobierno mexicano, sabemos y podemos demostrar que están involucrados en el crimen organizado, eso es una cosa, y otra, decir genéricamente el gobierno de México. Sí, quiero señalar algo que he mencionado antes públicamente. En la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad Nacional, hoy no hay una persona aún encargada de México.
quien escribió eso es el responsable de la parte europea. No quiero minimizar el hecho, Buen punto. pero no quiero tampoco dejar de señalar que muy en el estilo de Donald Trump, pues como se dice por ahí, él tiene su estilo de comunicar, y sí hay una sensibilidad que hoy no tiene la Casa Blanca con respecto a México, porque no tiene, por decirlo así ahora, el Consejo de Seguridad Nacional, un ejecutivo de cuentas, está el secretario de Estado, por supuesto, Marco Rubio, su equipo y todo, pero no dentro de la Casa Blanca. Ahora, no, insisto, no por eso lo minimizo, es sin precedente y tiene o que precisarse o corregirse o retractarse, ¿no? Y lo más importante, Carmen, repito, es cómo el gobierno de México aborda los vínculos que es evidente que hay en este gobierno como ha habido los anteriores. Ese es el tema al final de cuentas, porque bueno, buen punto que nos mencionas, que nos compartes el hecho de que no haya un encargado, digámoslo así, un ejecutivo de cuenta relacionado con México o encargado del tema de México, y entonces la redacción pudo haber sido así de genérica y sueltas desde la Casa Blanca una acusación así de terrible. Bueno, supongamos que eso explica, demos esta hipótesis como la que explica por qué se acusa a un gobierno desde el gobierno de Estados Unidos de manera tan directa. Pero al final está esa materia prima. Es decir, desde la Casa Blanca hay información, percepción. ¿Hasta dónde tendríamos que exigirle a un gobierno que tenga materia prima para afirmar algo tan fuerte como esto? ¿Hasta dónde una Casa Blanca puede lanzar una acusación tan directa como esta? ¿Con qué tipo de elementos tendrían que tener para afirmar eso, ya fuera de manera más precisa o de manera genérica como lo hizo quien redactó el texto? Yo creo que lo que sería mejor es asumir que el gobierno de Estados Unidos tiene amplia información sobre esos vínculos de ahora y del pasado, y hará uso de ella cuando pueda o cuando la convenga. Y por eso creo que lo más importante es abocarse a resolver. Si son generalizados y producto de una conspiración absoluta desde arriba, el gobierno hasta abajo, pues está por verse o probarse. Pero lo importante es que los hay. Yo creo que me parece que, repito, ningún gobierno se puede parar hoy en día y decir, no solo viendo a los ojos a los estadounidenses, viendo a los ojos a los mexicanos, decir, no hay vínculos, pues es difícil de creer, Carmen. Y por eso creo que lo importante es cómo se aborda. Respecto al tema de la narrativa, hombre, vemos, repito, sin minimizarlo, pero vemos que Donald Trump se refiere a los temas de frontera como una invasión sin precedentes del país, ¿no? Lo ha hecho. Nos están invadiendo, ¿no? Cuando claramente ese no es el caso en la frontera común entre México y Estados Unidos. Entonces, hay que hacer las cosas con cuidado. No se puede tapar con el sol con un dedo. Los vínculos que haya debemos de asumir que los tiene la información del gobierno de Estados Unidos, sobre todo aparte después el gran valor de las extradiciones que tuvieron, expulsiones que tuvieron recientemente lugar es el valor de la inteligencia y de la información. Más allá de una señal, no creo que tengan un impacto operativo tan grande. Y por lo tanto, lo que sí creo es que la cooperación entre México y Estados Unidos tiene que dar un salto cualitativo, la cooperación en materia de seguridad y procuración de justicia. Y yo creo que está en nuestro interés darlo. Hay que hacerlo con cuidado, con respeto a nuestra soberanía, viendo nuestro interés. Pero yo creo que eso sin duda es lo que se necesita. Y en la medida en que se logra, pues yo lo celebro. Pues estaremos siguiendo de cerca todo esto, Jerónimo Gutiérrez, porque bueno, Donald Trump ha puesto a la mesa todo al mismo tiempo: el tema migratorio, el tema del crimen organizado, el fentanilo, los aranceles, en fin, es un tipo de negociación bastante compleja. Habiendo sido tú embajador de México en los Estados Unidos, ¿qué tipo de cosa harías? Déjame plantearte de esta manera. ¿Qué tipo de situación tendríamos que considerar como país a la hora de enfrentar un gobierno como el de Trump, que coloca todo a la misma mesa? Yo la manera que lo he resumido en el pasado, Carmen, es a Trump no hay que enfrentársele, hay que adelantársele. Y creo que eso es lo importante. Hay que generar negociaciones con mucha astucia, escenarios de negociación previos a que él mueva sus fichas para estar en posibilidad de llegar a un acuerdo. A final de cuentas, como él lo dice, es un negociador innato, ¿no? El arte del acuerdo es el título de su libro. A él le gusta llegar a acuerdos y lo que creo es que hay que preparar el camino para lograrlo,
por supuesto pensando en nuestro interés, y hacerlo, digamos, yo creo que relativamente, o sea, no hay que acelerarse. La negociación con Trump no es una carrera de velocidad, es una carrera de medio campo con obstáculos, ¿no? Que yo creo que se estará dando a lo largo de este año y el que sigue. Pero hay que ir, digamos, muy proactivamente poniendo las fichas del camino, y creo que eso es lo que se ha estado haciendo. A final de cuentas, pues cada día cuenta en la relación, sobre todo cuando pasan las cosas tan rápido. Ni más ni menos, pues estamos frente a esto. En materia económica y comercial, ¿qué tipo de situación es esta? Porque algunos dicen ya está tocado el asunto, ya en términos de inversiones y de decidir hacer cosas, una vez que se inyecta la incertidumbre de esta manera, pues ¿cómo vas a confiar a hacer algo en función de que no sabemos si lo va a modificar, si va a cambiar de opinión, si el TEMEC se va a sostener o no, si estos aranceles dinamitan el acuerdo de libre comercio con América del Norte? ¿Qué decir de esta parte, Jerónimo Gutiérrez? Yo creo que el acuerdo se va a mantener, entre otras razones, porque es demasiado importante para ambos países. Lo que hemos visto también en los últimos días fue una incertidumbre muy grande. La economía de Estados Unidos está empezando a sentir incertidumbre respecto a la política económica y muy puntualmente comercial del presidente Trump, y eso también lo orilla a encontrar equilibrios. Eso, independientemente de la diplomacia bilateral, creo que eso tiene un peso muy específico y ciertamente muy importante, y creo que es parte de lo que vimos. O hasta más que la diplomacia. Más que la diplomacia. Porque, a ver, los tres gigantes automotrices se sentaron con Trump y ahí es donde frenó el asunto. Estamos viviendo un momento de muy alta tensión entre la interdependencia económica y las soberanías y diferencias políticas. Y es propio del tipo de relación que hoy tenemos con Estados Unidos. Lo que creo es que es muy importante. Estos aranceles, Carmen, se establecieron con base legal a la ley de poderes de emergencia económica, y no es un uso común de esa ley para esto. Lo que quiero decir es que probablemente los aranceles estos, digamos, que están hoy en vilo, están asociados a temas de seguridad, y creo que el presidente Trump utilizó esta vía porque le permite quitarlos y ponerlos muy rápido, entre enero, que entró en el Comisión de su administración, y hasta abril. Pero lo que no hay que perder de vista es que abril es cuando las agencias de Estados Unidos tienen que reportar al presidente sobre la política comercial y en particular sobre el TEMEC, y realmente la negociación comercial empieza en abril o mayo, y será otra dinámica. Es decir, probablemente queden atrás estos aranceles que hemos visto en los últimos días y la amenaza, pero va a entrar una conversación y una negociación sobre el tema comercial más amplio, no solo con México y Canadá, sino en general. Entonces yo creo que por eso digo que todavía falta, ¿no? Y la realidad es que sí, la incertidumbre sí pesa. La economía mexicana pues ha mostrado signos muy claros de desaceleración. No es por criticar, pero es un hecho. Y entre más pronto se pueda tener despejado el panorama del tratado, que sí es importante para nosotros, igual que para Estados Unidos, será mejor. Hoy se dice con frecuencia, Carmen, es que todo está bien, o tenemos 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, cifras históricas. Hoy es muy común ponerle la característica de histórico a todo, pero bueno, lo que creo sí. Es que... Pero sí le queda, ¿no? Sí, sí, todo es histórico. Pero cuando bueno, tú ves esas cifras con relación al tamaño de la economía y con relación en términos reales, y ves sobre todo lo que es inversión nueva, sobre inversión de utilidades, pues no son tan buenas, ¿no? Y sobre todo, ya tuvimos niveles de inversión de 30 mil millones de dólares para arriba buena parte de los últimos 20 años, o 25. Y simple y sencillamente, ese nivel de inversión no fue y no es suficiente para sacar a 50 millones de pobres o de personas de la pobreza. Así es que más vale que tengamos más inversión, porque inversión pública, a menos que haya una reforma, no se va a poder fiscal. Entonces requiere la inversión privada. Entonces, y con esos niveles no salimos. O sea, independientemente que se estén haciendo, no es suficiente, ya lo probamos. Entonces, 35 mil millones de dólares de inversión, sí, son muy buenos. Bienvenidos, por supuesto, reconocimiento al gobierno, pero necesitamos el doble. Así de sencillo. El doble, y que suceda realmente, ¿no? Porque los anuncios de inversión, a veces se hacen anuncios multimillonarios de inversión y luego se pregunta uno, ¿sucedería o no? ¿Lo invirtieron o no? En este caso, pues también es un tema, ¿no?
sea, Sí. de la promesa a la realidad no siempre se aterriza. Así es, Carmen. Pero pues estará movido todavía la relación las próximas meses, sin duda. ¿Cómo ves, Jerónimo Gutiérrez, a este Donald Trump 2025 respecto al Donald Trump de su primer periodo? Es la misma ideología, la misma persona, y yo simplemente apuntaría dos cosas. Un poco más sofisticado respecto a su gestión de gobierno, es decir, ya vivió una vez la experiencia de gobierno, entonces maneja mejor el gobierno. Uh-huh. Y dos, se ha llegado de personas que son más cercanas. En su primera administración tuvo ciertos balances con gente que se sumó a su gobierno, pero que no era necesariamente un ideólogo digamos, del tipo que hay hoy en día. Hoy está rodeado en su gran mayoría de funcionarios que son ileales, absolutamente leales, incondicionales, ideológicamente y políticamente. Y eso es un poco más difícil, ¿no? Yo creo que eso es, o sea, más sofisticado en su gestión de gobierno, misma ideología, y por eso vimos que lanzó más de 100 órdenes ejecutivas los primeros días de su administración, empujando al gobierno y avanzando muy rápido. Pues ahí está, este Donald Trump, al que tú dices, hay que adelantársele. No hay que enfrentarse a Donald Trump, sino hay que adelantársele. ¿Tienes en mente alguna idea para aterrizar una frase como esta? ¿Qué tipo de cosa puede hacer México? Yo creo que un poco lo que se está haciendo, o sea, yo tendría, es decir, buscaría cuáles son los comunes denominadores de la política comercial entre México y Estados Unidos, que lo hay, ya se está haciendo un poco en relación con China y todo, y no lo diría, digo, no se trata que lo sueltes antes porque simplemente se lo va a embolsar como parte de la negociación, pero creo que demostrar, uno, que México está dispuesto a trabajar con Estados Unidos en el ámbito geopolítico y geocomercial, es importante y hay distintas maneras. A mí me gustaría mucho ver algo en materia de aduanas. Yo creo que el tema del fentanilo y muchos de los problemas son esencialmente temas de aduanas, y creo que ahí es donde tenemos que tener una propuesta concreta y vanguardista de cooperación. Ese es un tema importante por poner algunas cosas. Yo creo que si hacemos esas dos, digamos, y creo que necesitamos un esquema. En lo de migración se ha venido despresurizando porque los números de encuentros en la frontera ya venían descendiendo incluso desde la administración Biden, entonces ya, digamos, clamó victoria en buena medida. Pero yo creo que en tanto no esté solucionado estructuralmente el fenómeno migratorio, va a haber volatilidad en la relación. Creo que hay que seguir trabajando en un planteamiento. Yo creo que se requiere un reforzamiento de todo el marco institucional, y no me refiero a las leyes, esas se han reformado mucho a lo largo de los años, sino necesitamos un mejor INAMI dotado de mejores recursos, mejores centros de detención, mejores equipos, mejor personal entrenado en toda la gestión de todo el fenómeno migratorio. Y lo que pasa es que siento que no es popular a veces meter recursos a ese tema, ¿no? Frente a otras prioridades de gasto. Pero yo creo que esas tres cosas me parece que son importantes. Sin la menor duda, pues Jerónimo Gutiérrez, uno se tendría que imaginar cómo fue tu gestión como embajador de México en los Estados Unidos en tiempos de Donald Trump, en su primer periodo, cuando presentaste las cartas credenciales para representar a México en Washington. Bueno, pues esto en 2017, al paso del tiempo, ahora estamos viendo este segundo periodo. ¿Qué contraste harías al final de cuentas respecto al tipo de diplomacia que México tiene que tener frente a Donald Trump en términos de su representación? No sabemos si se mantendrá la actual representación de México vigente o si habrá algún cambio, eso es un tema. Y también tenemos ya nombrado al embajador de Estados Unidos en México. Habrá estos perfiles que serán los responsables de llevar a cabo la gestión diplomática entre las dos naciones. ¿Tienes algún comentario, observación sobre esto? Mira, acabamos de cumplir en 2022 200 años de relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. Y yo creo que en cada momento de esos 200 años
las recetas para una negociación exitosa con Estados Unidos han sido distintas. Entonces es un poco pretencioso, digamos. Hay referentes, sí, por supuesto, pero creo que cada momento es distinto. Esa sería mi primera anotación. Y la verdad es que me solidarizo con los que están ahora ante esa responsabilidad, porque no es fácil. El presidente negociar con Donald Trump no es, por supuesto, un tema fácil. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, yo creo que lo que me parece que sí es distinto es que, digo, y por apuntar algún hecho, es que en la ocasión anterior, había un poco más de desconocimiento de lo que era Donald Trump hasta cierto punto. Es decir, pues era su primera gestión y mucha gente no tenía ni siquiera pensaba que iba a llegar, ¿no? Empezando por él. Ahora conocemos, es lo bueno, conocemos un poco más cómo es y cómo son sus dinámicas y cómo es su diplomacia mediática, etcétera. Entonces, yo creo que eso ayuda. Me parece que eso es un poco distinto. Y la otra es que, digo, tuvimos por razones coyunturales, pero en esa ocasión hubo un acceso más fácil a la Casa Blanca. Respecto a nuestra representación aquí, mira, yo creo que la verdad es que no es fácil, es decir, no es un momento fácil. Me parece que el embajador actual pues está trabajando hasta donde yo percibo, está haciendo lo que hay que hacer. A veces mucho el trabajo del embajador en particular en Washington no es tan visible porque es un facilitador de muchas cosas, pero no debe de ser, a mi juicio, la figura central, o sea, visiblemente la figura central. Yo creo que es muy importante trabajar con el Congreso ahorita, con los aliados, y hasta donde yo lo advierto se está haciendo. Y sobre todo te diría, hombre, si no tienes seguridad de quién vas a cambiar, aguas, a lo mejor sale más caro el caldo que las albóndigas. Ni más ni menos, pues ahí está este tema que también es importante y lo iremos siguiendo de cerca cuando ocurra, si ocurre, y por lo pronto pues así se ven las cosas. Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en los Estados Unidos, gracias por tomar la comunicación y si no tienes inconveniente seguiremos hablando. Muy buenos días y claro buena semana. Sí. Buenos días, claro que sí. Muy buen día al auditorio. Gracias por estar aquí, Jerónimo, gracias por tu presencia.